Nos acompaña aquí en la rural Luis Ignacio Brusco, que es decano electo de la Facultad de Ciencias Médicas, como corresponde decirle ahora, de la Universidad de Buenos Aires. Luis, un gusto que puedas acompañarnos porque vamos a tener la chance de hablar básicamente de proyectos, planes y temas para algo que en el rubro salud es crítico, que es la formación, ¿no es cierto? Así es. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por considerarnos, invitarnos y es un placer estar con ustedes. La UBA es reconocida como referente de formación en América Latina, eso es algo indiscutido, creo que enorgullece a todos los argentinos, pero en el tema de medicina, creo que vos lo has planteado en algunas declaraciones recientes, hay que actualizarse un poco, ¿no es cierto? Me parece que hay como buscar de alguna manera traer lo que han sido procesos más innovadores, aportar tecnología. ¿Cuál es un poco tu visión para lo que tenés por delante, que va a ser gestionar la facultad tal vez más, creo que es la más importante en términos de alumnos y de graduados, ¿no es cierto?, que tiene en Argentina? Así es, numéricamente la más grande. Exacto. Sí, el primer punto es considerar que la universidad es un proyecto autogestivo y cada facultad también, por lo cual es un sistema, para que se entienda el público, parlamentario. Claro. Por lo cual no es mi decisión, sino es una decisión de conjunto, un consejo. con un consejo directivo, conjuntamente, que implica cuatro claustros, que son profesores, alumnos, graduados y no docentes. Esa manera de trabajar, creo que lo menciono y por ahí tomo estos milisegundos para esto, es central, porque hace muchas cosas que por ahí tenemos que tomar en la Argentina como proceso, ¿no? El primer proceso, de hecho muchas veces se discute si no vendría mejor un sistema parlamentario, ¿no?, por muchos motivos. Ese proceso mantiene estabilidad en el tiempo, facilita los recambios y no permite cuestiones iluminadas. Entonces, cuando uno plantea reformulación, plantea cosas que se vienen dialogando y se vienen haciendo en silencio. A veces tuvimos algún proceso iluminado donde, por ejemplo, en el pasado se decía que la facultad que había muchos médicos en Argentina, cosa que la pandemia ha demostrado que no, fundamentalmente en algunas áreas donde hubo carencia absoluta. No solamente la distribución, que es una cosa que todos sabemos, sino en las mismas urbes hubo clara, incluso en el ARBA, hubo clara dificultades. Por lo cual, eso es un paradigma que en lo empírico, ensayo-error, ha quedado claramente demostrado. Dentro de esa instancia, que no es así, básicamente, que no tenemos tantos médicos como lo que pensamos. se decía no era absolutamente así, y la limitación de médicos apunta más a generar dificultades que soluciones. Esto no sucede solamente en Argentina. Hablando con colegas españoles que son muy parecidos a nosotros, pasa exactamente lo mismo, nada más que ellos han avanzado y a partir de este paradigma han tomado decisiones limitando el ingreso, generando dos grandes procesos: disminución de matriculación de médicos y además inequidad social. Dentro de esa cuestión, la Facultad de Medicina creó tres procesos muy interesantes ya en el pasado, que son las residencias, la formación. Uno de los argumentos que se decía era que no había lugares de formación para los médicos. Bueno, antes estaban los lugares privados y los públicos, provincias y Ciudad de Buenos Aires. Hoy están las residencias universitarias, claro, en un proceso público-privado que es muy importante, que son más de 1000 y se van agregando muchos más, con una variedad y una cuestión heterogénea muy interesante, donde además el aporte no lo hace la Facultad de Medicina, sino lo hace otros sistemas. Es decir, son totalmente económico, y eficiente y eficaz. Ese es un modelo que no es menor y hace 6 años que estaba generado en la facultad. Otro modelo muy importante es el ciclo básico común, ya no en medicina, sino en toda la distancia de la Universidad de Buenos Aires. Claramente es el modelo nivelador, unificador, y que ha mejorado la posibilidad de acceso universal a la facultad y una red social entre los mismos alumnos, y también la incorporación a un sistema educativo de nivelación que a veces vienen muy disímiles y realmente ha sido muy positivo en esta instancia. Lo que venimos con exámenes de ingreso restricto y con vacantes donde se decía aprobamos y no ingresamos, sabemos claramente lo que significa esto como un proceso primero de ingreso, pero además de un ingreso que no permita nivelar educativamente, cosa que todo el mundo está de acuerdo en la comunidad universitaria. Y es un orgullo, el CBC hoy es parte de la universidad como proceso incluso integrado dentro de la conducción de la universidad, lo cual demuestra la importancia que le damos. Y después está todo el tema de pandemia, lo que nos pasó con la pandemia. Es decir, ¿qué pasa con
que hoy yo creo que estamos en una peripandemia porque todavía estamos, que no sabemos qué hacer, ¿no? Sí. Los hábitos no se han perdido. Estamos recuperando los viejos y incorporando los nuevos, pero no sabemos bien cuál ¿En qué usar. punto estamos? Sí. Incluso cuando nos damos las manos no sabemos si nos damos. Dentro de esa instancia, nosotros hemos visto que claramente hay cuestiones para ordenar, fundamentalmente lo práctico. Se han perdido, obviamente, cuestiones obligatorias, cuestiones prácticas que queremos avanzar. Por suerte, nadie ha quedado sin prácticos que vaya a recibir por una cuestión de temporalidad, pudo adecuarse. Y tuvimos un aprendizaje hiper urgente de lo virtual, que es muy positivo, que está Eso incorporado. fue complejo para la UBA, digo, sobre todo para la facultad, imagino, Fue complejo. cuando no se pudieron dictar clases prácticas para una un día para carrera otro. como medicina. De un día ¿no? para otro. De un día para otro, sí. Que paralizó casi un año y largo. Claro, pero a pesar de eso se consiguió continuar. Es decir, nadie ha quedado sin continuar. No, claro. Y los primeros 2-3 meses fue bastante dificultoso. Y fue muy rápido el aprendizaje. En estrés agudo, los aprendizajes después nos cuestan canas, ¿no? Pero en estrés agudo, claramente la comunidad, y hay que sacarle el sombrero a la comunidad de profesores y de alumnos y de docentes, que están todos adecuados al sistema. Y hoy nos queda lo positivo de eso, que es la no presencial en cuanto a cuestiones que no tienen sentido no hacerlos en forma directa, o clases masivas o seminarios y que se puedan repetir, pero la presencialidad en la facultad de medicina es crítica, obviamente no estoy diciendo ningún misterio. Hay 3 años de la facultad que son operativos. Dentro de esa operatividad hay una última instancia operativa que se llama IAR, que es el internado anual rotatorio, que es cuando la persona está por recibir, pero todavía no se recibe y rota. Eso lo estamos reformulando, sintetizando y haciéndolo mucho más social y en atención primaria, es decir, saliendo los estudiantes al resto del argentino, a lugares con dificultades económicas muchas veces, a barrios, y eso sí lo estamos reformando en este momento. Ese periodo, que es lo que decías, el internado, se puede hacer no solamente dentro de un ámbito hospitalario, por ejemplo. Exacto. Sino, no sé, en salas de claro, atención primaria. Exactamente, son salas de atención primaria, por lo cual le damos dando una impronta muy social, porque es muy importante. A veces la única interrelación que va a tener con la sociedad y con la instancia de atención primaria, que es crítica en la medicina. Los países que prolongan la vida no lo prolongan por una neurocirugía de alta complejidad, lo prolongan por vacunar, lavarse las manos y hacer cosas básicas como pasa en países que tienen atención primaria desarrollada, ¿no? ¿Y qué pasa con un poco la formulación de contenidos, materias, digamos? ¿Cómo es dentro de medicina el proceso de actualización? Uno tiene muy presente que una vez que los egresados necesitan prácticamente, creo que es una de esas carreras en donde no dejas de estudiar nunca. Formación continua. Con formación continua, pero digamos, ¿cómo se pone al día la universidad para estar al tanto de esa, digamos, para no perder el tren en ese, bueno, camino? Es muy buena la pregunta. Un poco cuando yo menciono la residencia es un sistema de formación que se adecuan y a veces van brincadas, no es obligatorio, con carreras de especialista, que son una carrera que requiere una cuestión teórica todavía más fuerte que la residencia. Que a veces las residencias requieren de un aporte teórico de la facultad, ese es un punto. La transversalidad en la temporalidad. En la educación médica es una película, no una foto. Nosotros tenemos muy imbrincado, muy interrelacionado la educación de los estudiantes con los profesionales que ya se recibieron. Y dentro de esa cuestión, nuestra idea es remodificar este internado, incorporar nuevas actividades y nuevas ideas. Hay cuestiones como, por ejemplo, la gerontología, que todavía no están en la currícula. Estamos haciendo fuerte hincapié y vamos a generar este proceso porque las personas, hace 30 años, la esperanza de vida era una y hoy las personas viven a 90 años. En nuestra generación, las personas de 65 años eran un anciano y hoy a los 65 se están casando y haciendo una vida nuevamente. Eso te iba a preguntar, porque digo, hay muchas áreas que hoy por hoy se han generado como especializaciones, ¿no es cierto? Digamos, y ahí también es algo donde de repente la facultad también puede ponerse un poco más, no sé si al día, pero en términos de actualizar no sé si su oferta, pero bueno, poder tener también la capacidad de generar especializaciones como parte del final del plan de estudios. Claro, la gerontología es una área, cuidados paliativos es otra área, neurociencia es otra área, muchas áreas para pensar en grado y también en posgrado. Y la especialización, el estudiante tiene que ver un pantallazo. Y muchas veces lo que pregunta él es lo que nosotros escuchamos, como decía recién el ministro de Ciencia, ¿no? Claramente es así. Entonces, en los procesos educativos, nosotros creamos paradigmas.
la universidad con los hospitales que contienen, genera paradigmas de instancias sociales, atención primaria, voluntariados y también paradigmas de nuevas en lo social y también en lo científico. Por ejemplo, subespecialidades. Nosotros estamos incorporando permanentemente subespecialidades que generamos la punta de lanza para que después, dentro de unos años, los ministerios, los colegios de médicos la incorporen. Suponte neurología cognitiva, neurología para epilepsia, ginecología oncológica. Es decir, son subespecialidades que duran 2 años más en la formación y generan nuevas instancias que se van generando todos los días, desde cirugías, neurocirugías mínimamente invasivas hasta hemodinamia, en cardiología. Es decir, hay una cantidad de carreras especialistas de postbásicas son muy importantes. Y yendo a la otra no aplicada, porque uno imagina al médico siempre con operando o haciendo una receta, ¿no? No. Hay una gran cantidad de médicos que hacen ciencia básica. Nosotros tenemos, es la facultad que tiene los premios Nobel. Y todos los premios Nobel de Argentina son de salud, además excepto los que son de La Paz, ¿no? Claro. Pero, y decir, la salud ha tenido mucho impronta. El Instituto de Fisiología, por ejemplo, es un instituto donde se incorporan 50% profesionales de otras áreas, bioquímica, biología, pero el otro 50% son profesionales médicos que no están quizás trabajando en el consultorio, sino están haciendo ciencia básica, que también es cuando uno dice, bueno, limitemos la matrícula de los médicos, hay que pensar también esa variante, que igualmente sobran médicos, les faltan médicos, ¿no? Pero igual el tema es que, por otro lado, la cuestión básica, la cuestión de formación básica es un tema muy importante. Los doctorados y los postdoctorados, como recién dijo el ministro. Es decir, es un área que tenemos mucho desarrollo en este momento. ¿Cuánto dura en promedio un egresado? O sea, ¿cuánto tiempo tarda, ¿no? Y más o menos para completar la carrera? Ese es el punto donde estamos trabajando. En general son 7 años y queremos pensar que un egresado que tiene esa formación tiene que tener reducción de esa temporalidad, con consenso y no haciendo ninguna política iluminada, porque a veces esas políticas son erróneas. Pero sí queremos que excede. El LIAR, al sintetizar un poco el LIAR, se reduce 6 meses la carrera y la idea es generar un proceso un poco más reducido, porque el estudiante de medicina se recibe de médico y luego tiene que seguir por la formación, por lo cual termina siendo una carrera de 10 a 13 años. Y eso es una cuestión que hoy en día es un error importante. Por otro lado, así como pasó un nuevo paradigma en los ciclos de la vida del adulto mayor, pasa en la adolescencia. La adolescencia empieza a los 15 años, se adelantó, y termina a los 30. Por lo cual, también a escucharlo y pensar y ayudarlos a los alumnos, para nosotros es central. Entender al alumno como uno más, una persona que nos enseña, no solamente a la cual enseñamos, es un proceso que tenemos claramente en nuestra gestión, de considerar al estudiante como un igual. Dentro del área de ciencias de la salud, ¿se puede pensar en lo que llamaría el concepto de títulos intermedios? Sí, por supuesto que sí. Digo, porque también un poco es entender que si puede que falten médicos, es pues una carrera que primero tiene sus costos, al hacerse tan larga también es difícil como que los estudiantes completen ese ciclo. Sí. Digo, a lo mejor a veces un título intermedio facilita o la inserción laboral o por lo menos da como un respiro, ¿no? Es como si, bueno, llegué hasta acá y ahora me queda menos. 2 cosas. Tenemos que comprender que la carrera de la salud son matriculadas, sí. Por lo cual generar títulos intermedios que después no tengan la posibilidad aplicada es un problema. Sí, en el punto de las no aplicadas, que es los doctorados, los postdoctorados. Sin embargo, a partir de esta premisa, por eso se llama, como bien dijiste, ciencias médicas, hay muchas otras carreras que son menos duraderas, como enfermería. Enfermería, hablábamos ayer, hubo en el pasado un año que se notaron solamente 7 alumnos y hoy tenemos más de 1000, ¿sí? Tenemos 7000 enfermeros estudiando, ¿sí? Es decir, es un número muy importante de enfermería que está incorporado, porque ¿qué es lo que pasa? Muchos enfermeros que hicieron una tecnicatura o una formación terciaria pueden hacer la licenciatura. Entonces, hay un gran desarrollo y extendido en la comunidad, porque medicina, la Facultad de Medicina no es una facultad que está enquistada ahí, sino tiene más de 60 hospitales afiliados que desarrollan su actividad académica ahí. Entonces, muchos, formación de enfermería, pasan por un montón de otros lugares donde nuestros propios docentes dan clase y van y vienen la formación. Lo mismo con una cantidad de carreras intermedias, obviamente las claves como kinesiología, etcétera, pero tenemos tecnicatura en cometología, es decir, hay un montón de variantes nuevas, muy interesantes, con podología, que es muy importante, el desarrollo de licenciatura en podología
también, es decir, un montón de carreras que tienen una salida muy importante. Ese es un desarrollo que se viene haciendo ya hace más de 10 años y en silencio, pero hoy podemos contarlo con orgullo. Sí, yo creo que una de las cosas que me parece que todavía surgen a veces como déficit, y lo hablábamos con el ministro Filmus, es cómo compatibilizar esa oferta con la demanda, porque a veces, no sé, digamos, los chicos que egresan del sistema de la escuela media, de repente no tienen todo esto como sobre la mesa, ¿no? A veces hay que buscar cómo articular para saber, mira, hay un montón de carreras que se pueden estudiar en medicina sin terminar de ser un médico dentro de 8 años y que tienen otra posibilidad también o laboral o, digamos, buscar un poco conectar mejor lo que ofrece una universidad como la UBA y como todas, con lo que hoy puede ser alguien que mira como, no sé, un universo más acotado de posibilidades para estudiar. Estoy absolutamente de acuerdo. Es un proceso por lo cual debemos estar en la calle, debemos salir, comunicarlo, estar acá, consiste en eso. Tenemos un plan de desarrollo de comunicación y también en la universidad. Es decir, ayer, por ejemplo, hablamos con el decano de filosofía que tiene geografía y que hay muy pocos inscriptos. Es una carrera con salida laboral absoluta. Sí. Entonces, nosotros, la universidad está planteando esta problemática, más allá de que además, dicho esto, nos sorprende cómo los alumnos también tienen la capacidad de investigación de arribar a un montón de carreras que se escriben y la matrícula nuestra sigue creciendo año tras año y nunca disminuye, la que más se matricularon otra vez este año, y incluso va incrementando. Pero sin embargo hay mucha gente que, no olvidamos, no va a acceder al conocimiento de esto y queda fuera, y es un problema. ¿Cómo es la retroalimentación laboral entre la facultad y los hospitales que dependen de la universidad, ¿no? Hablamos del Hospital de Clínicas, que para los porteños es el más conocido, pero bueno, también está el ROFO, que es el Hospital de Oncología, y el ENARI. Digamos. ¿Cómo es la relación entre la facultad y, en todo caso, si de alguna manera están pensando en darle algún otro enfoque? ¿Cómo sería tu mirada para eso? Nuevamente la relación creció, porque hoy tiene una relación directa con medicina. Medicina se encarga en forma directa en la instancia académica de los hospitales universitarios. Nos enseñaron los hospitales universitarios en esa residencia tan importante que tienen, tan buenos residentes del sistema de formación, y a partir de esa formación se hizo la otra residencia, por lo cual la misma residencia que nosotros aplicábamos a clínicas, la ENARI ROFO, la proyectamos a un montón de entidades públicos-privadas de altísima excelencia. Eso da dos posibilidades. Primero, la unificación de criterios, un gol estándar desarrollado en la sociedad, en lo que llamamos una política educativa y también de extensión, que es muy importante nosotros la extensión, que es la salida de la Facultad de Medicina al exterior, pero por otro lado, le da salida laboral, porque muchos residentes que van a todos esos sectores quedan trabajando en esos sectores. Así que bueno, esa es la modalidad. Dentro de clínicas, yo soy jefe de un servicio de clínica, así que conozco bien la instancia, hay una muy fuerte interrelación, como nunca ha pasado. ¿Como nunca? Sí, como nunca, porque en este momento, por ejemplo, parte de los nuevos secretarios que son nuestros ministros somos muchos de la facultad y de clínicas. Y estaba estancado, estaba separado un poco los hospitales de la conducción de medicina. En este momento hay una imbricación en el trabajo y eso es un punto no menor, a pesar que el hospital obviamente intervienen las otras facultades que trabajan muy fuertemente, porque no es solamente es de salud, y hay otras facultades de salud como bioquímica, psicología, etcétera, que también trabajan y en la parte administrativa, económica, arquitectura, etcétera. Es multidisciplinario un hospital, es una ciudad, pero sin embargo en la cuestión médica, medicina tiene una intervención hoy mucho más directa que todos. De hecho, vos me estás preguntando esto y quizás no lo sabías y culturalmente es así, claramente, pero porque tiene una realidad. Que Facultad de Medicina tiene además tiene la cercanía de estar enfrente, ¿no? Pero tiene una impronta directa, ¿no? Exacto. Luis, te hago una última pregunta. Dale. Para completar nuestra charla y que no quiero dejar pasar. Es un poco contarnos cómo fue el involucramiento de la facultad durante la pandemia, ¿no? Digamos, en el momento más crítico y ahora, como decís vos, que estamos tratando de saber cuál es nuestra nueva normalidad. Sí, exactamente. Seguimos trabajando, tenemos un vacunatorio que sigue trabajando, y tuvimos una actividad muy fuerte, ¿no? Es decir, hubo un voluntariado muy importante, casi 70.000 voluntarios trabajando. ¿70.000? Sí. Después hubo una cantidad de alimentaciones, cuestiones de alimentación,
que se ofrecieron a la comunidad, que fueron 250.000 viandas. Estas viandas, para la gente que estaba en condición de calle, por ejemplo, tienen un proceso muy interesante que es primero para nosotros la identificación y la concientización de los alumnos del proceso de las problemáticas sociales que hay en la comunidad, pero además otra cosa muy importante para nosotros es que hay una estructura de la carrera de formación que es licenciatura en nutrición, que tiene una entidad de nutrición sustentable. Entonces tenemos un comedor específico con nutrición sustentable que está muy de moda en la zona y que es activado especialmente por los estudiantes, y eso tuvo mucha política activa. Y después todos los estudiantes de medicina yendo a la SUFU, a los vacunatorios, a realizar hisopados. En forma altamente activa. Tenemos que decir que los chicos que son los estudiantes, nosotros tenemos más de 100.000 estudiantes de Facultad de Medicina. Los chicos que son estudiantes estaban en un momento con la necesidad de salir. Sí, claro. Y nunca es igual, el mensaje es que nunca es igual la presencialidad que un Zoom, ni en la atención, ni mucho menos en lo educativo, porque no se prenden las neuronas en espejo. No, es decir, lo personal, uno no puede educar a alguien en forma directa mucho tiempo, y en el aprendizaje del lenguaje, por ejemplo, en la niñez también, antes de ir al colegio, si no hay la presencialidad, la cara del otro en forma presencial, tridimensional. Se han tratado de hacer educaciones en los nenes y no se consigue. No. Y la empatía, la secreción de oxitocina, que es una hormona que nos da lo gregario que tenemos, el no tocarse. Hay estudios muy importantes sobre este experimento mundial que fue no tocarse durante 2 años, que en el Homo sapiens nunca existió, y que es un proceso muy complejo porque no sabemos cómo quedamos después de no tocarnos. Nunca pasó en la evolución del Homo sapiens como nosotros, en nuestros 300.000 años, que fue paradigmáticamente nadie se tocó con nadie porque somos seres muy necesitados de caricias y de lo gregario. Es nuestro primer sentido, las caricias. Nacemos con ese sentido activos, no nacemos con visión, no nacemos con audición. Por lo cual, la presencialidad en lo visual y en el tocar es central. Y bueno, dentro de ese proceso estamos muy contentos que pudimos abrir y es muy emocionante ver a los alumnos recibiéndose en la aula magna con las familias. Estamos viviendo unos procesos de mucha emoción de poder reincorporar esta actividad en esta todavía pre-pandemia, ¿no? Y estamos como en este proceso de rehumanizar, ¿no es cierto? Prácticamente. Y sí, con los viejos hábitos y los nuevos hábitos. Entonces es tal cual, es complejo. Pero bueno, saldremos. Luis, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Tuvimos la oportunidad, vas a asumir el 1 de agosto. Luis Ignacio Brusco, futuro decano de la Facultad de Ciencias Médicas, como tenemos que decirlo ahora, de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos en un minuto.